Sin más preámbulos, senador, iniciemos con la pregunta más popular de todas, proveniente de Torres Cepeda, en el Distrito Federal. Su pregunta se refiere al financiamiento de los partidos políticos y dice así: señor senador, ¿por qué no se ha tomado en serio la propuesta de reducir el financiamiento público a los partidos políticos por conducto del IFE de 65% a 35% del salario mínimo A por electores si estamos atravesando por una recesión económica? ¿Cómo no? La democracia en México es una democracia cara, hay que reconocerlo así. La historia reciente demuestra que hubo que hacer muchas cosas para poder garantizar la libertad del voto, la libertad de los ciudadanos, contar los votos y contarlos bien, evitar los fraudes electorales, evitar que la voluntad de la gente se trastocara y que quedaran al frente de los cargos quienes no habían sido electos por el voto de la gente. Cuidar este proceso ha llevado a gastar año con año y proceso tras proceso mayores recursos para evitar que esa situación regrese. Por cierto, en el Senado de la República en el 2008 hicimos una reforma que modificó el sistema electoral de México. Redujimos el presupuesto de los partidos políticos en un 33%. Al mismo tiempo modificamos el sistema electoral para que ni partidos ni candidatos pudieran contratar radio y televisión utilizando recursos públicos para pagar estos medios electrónicos. Aún así, ahora en el Senado de la República hay una iniciativa del presidente Felipe Calderón en materia de reforma política que, entre otras cosas, pretende ajustar el gasto electoral de los partidos políticos. En el Senado somos muy receptivos a los señalamientos de los ciudadanos que señalan, con razón, que el costo electoral no puede ser tan alto, que los partidos no pueden tener tanto dinero, que necesitamos abaratar las campañas electorales, que requerimos más ideas, más convencimiento y menos actos costosos de campaña, ya sea en los niveles federal, estatal o municipal. El Senado, estoy seguro, en su próximo periodo de sesiones va a retomar el tema de la reforma política y ahí también el tema del financiamiento. Muy bien. Se recibieron varias inquietudes acerca del tema de derechos de autor y su regulación. Dejemos que el León 05 nos introduzca el tema. El esquema vigente de derecho de autor es obsoleto y poco equilibrado. ¿Podrían convocar a un Congreso Nacional para replantear el derecho de autor y su regulación? ¿Incluirían a ciudadanos y usuarios de Internet? Esta pregunta es de las más interesantes que llegaron en el conjunto de preguntas que se hicieron, porque trata de algo nuevo, algo que en el país no está regulado, y hay una nueva visión que tenemos que conocer perfectamente. Hoy la Internet es una amplísima autopista donde transita mucha información. Ha democratizado el acceso a la información de millones y millones de mexicanos y de millones de ciudadanos en el mundo. Pero hay una contradicción entre el derecho que tienen los ciudadanos a tener acceso a la tecnología de punta y a la información nueva, y a libros, y a videos, y a canciones, y a información muy diversa, con el derecho que tienen los autores de ser remunerados por ser los autores de este material. ¿Cómo lograr que el derecho de los ciudadanos se preserve manteniendo libertades, manteniendo respeto y, desde luego, evitar la barbaridad de que a los consumidores de estos productos se les considere como delincuentes? Nadie que está en una computadora teniendo acceso a información fundamental o a productos nuevos puede ser considerado un delincuente. Pero al mismo tiempo tenemos que valorar la otra parte también, la de los autores, la de los compositores, la de que tienen derecho de autor que cobrar. Por eso me propongo retomar esta pregunta para pedirle a la Comisión de Ciencia y Tecnología que convoque foros abiertos donde los que nos están escuchando y viendo puedan participar, donde las partes puedan expresar sus puntos de vista. En el Senado tenemos ya una tradición importante de apertura a la sociedad para discutir los temas que más impactan a México. Aquí mismo, en este patio de Jicotencat, se han llevado a cabo debates y foros muy importantes. Solo hay que recordar el que hicimos para realizar la reforma de Petróleos Mexicanos. Y por supuesto que estos foros debieran ser la gran oportunidad de que senadoras y senadores conociéramos los puntos de vista de ustedes y, desde luego, que eso normara el tipo de legislación que tenemos que impulsar. Y desde luego me quiero comprometer a que a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado
pediremos al gobierno de México información precisa para que el tratamiento de este acuerdo, que el Senado deberá aprobar o ratificar en su momento, pueda tener conocimiento del Senado de cuál es su desarrollo y qué es lo que México está planteando al respecto. Muchas gracias. Yo creo que un tema muy relacionado con este que usted está tocando es el de la potencial regulación de Internet alrededor de los derechos de propiedad intelectual, en donde el Acuerdo Comercial Antifalsificación, o ACTA por sus siglas en inglés, que México actualmente negocia, ocupó un lugar importante entre las preguntas recibidas. La pregunta en video y texto, enviada por Piso, fue la tercera más popular de entre todas las preguntas recibidas, y el texto dice así: los usuarios de Internet no somos delincuentes. ¿Qué tengo que hacer como ciudadano mexicano para detener la participación de México en ACTA? Veamos ahora el video enviado por este ciudadano. Hola, antes que nada un reconocimiento al Senado de la República por utilizar tecnologías de información para interactuar con ciudadanos. Es precisamente a través de estas tecnologías de información, de estas redes, que fueron pensadas para que todos pudiéramos participar y todos pudiéramos aprender de ellas, que se han generado grandes ideas, finalmente resultando en grandes soluciones que en nuestro país hoy son muy necesarias. A través de la red hemos aprendido también que nuestro país está participando y negociando en nombre de los mexicanos cuestiones alrededor de la propiedad intelectual y del derecho de autor que, mezcladas con los servicios en línea, ubican al usuario como un delincuente, como alguien que copia y comparte a diestra y siniestra con dolo. Yo no estoy de acuerdo con ello. Se trata en la red de dar impulso a lo que se está haciendo, porque el beneficio no es solamente tecnológico, es en muchos otros ramos de nuestra sociedad y de nuestra vida diaria en el que la red representa un gran beneficio. La propiedad intelectual y el derecho de autor, tal como están tratando de negociarlos el día de hoy, implican que el usuario hay que cobrarle primero porque el usuario va a robar. No estoy de acuerdo tampoco con esta opción. Por ello, señor presidente del Senado, mi pregunta sería muy sencilla. ¿Qué tengo que hacer como ciudadano mexicano para detener la participación de mi país en ACTA? Muchas gracias. México es un país que tiene muchas diferencias, muchas desigualdades. México tiene una desigualdad entre el norte desarrollado, que tiene frontera con Estados Unidos y tiene por ello potencialidades, y el México del sureste, que sigue siendo un México que duele por la pobreza y el abandono. Tenemos también una diferencia entre la población que vive en las ciudades y la población indígena y campesina. Tenemos una diferencia de ingreso. Hay un 40% de la población que concentra la mayor riqueza del país y el 60% de la población que es poco beneficiada de los ingresos que el país tiene. Pero hay una nueva desigualdad en el siglo XXI. La desigualdad entre quien tiene acceso a la tecnología y quien no la tiene. Y esta desigualdad puede ensancharnos este país desigual en todos los sentidos. Por eso, de ninguna manera el Senado de la República puede permitir ni aceptar que el acceso a la tecnología pueda ser considerado delito o perseguido quienes la utilizan como delincuentes. El Senado está evaluando un conjunto de reglas, de leyes, que permitan que el acceso a la tecnología, a los derechos de propiedad, pueda ser logrado equilibrando el derecho de los suscriptores o de quienes la utilizan cotidianamente con el derecho de los dueños, de los autores. Me parece que no hay que ser contradictoria esos intereses, hay que combinarlos. Me parece además que el Senado tiene facultad para revisar los tratados que está suscribiendo México o que está negociando, y aquí en este Senado deberá ratificarse en el momento en que México firme. Hasta hoy tenemos poca información al respecto. ¿Qué pueden hacer ustedes? Primero, estar en contacto con los senadores de la República por todos los medios. Segundo, solicitar información. Y nosotros tenemos una obligación mayúscula: estar al pendiente de la negociación de este acuerdo, expresar opiniones en el marco de la negociación y luego revisarlo cuando sea enviado por el Ejecutivo aquí al Senado para ejercer la facultad de aceptación de parte nuestra o no. Ratificar o no es una facultad senatorial, y en esta materia queremos escuchar todas las voces, y las voces como las que nos has dado tú